¿Qué tal, hermanos? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Qué gusto podernos encontrar de nueva cuenta en este espacio virtual para poder compartir y más que compartir, poder tomar una porción de la Biblia para poderla meditar y poderla analizar cada uno de nosotros de una manera práctica y de una manera personal. Así que bienvenido sea, hermano y hermana, a este espacio. Voy a compartir con ustedes en Proverbios número 10 y buscando el versículo 17 daré lectura a este versículo. Repito, la cita es Proverbios capítulo 10 o Proverbios 10, versículo 17, si gusta buscar en su Biblia o prefiere verlo en la pantalla, como usted guste, será igual. Permítame dar la lectura a este versículo y posteriormente vamos a ser dirigidos en oración a nuestro Dios. Dice en la Biblia las siguientes palabras, Proverbios 10, 17. Camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión yerra. Oremos, por favor. Señor y Padre Celestial, gracias por darnos esta nueva semana, Señor, que hemos iniciado con el día de ayer, domingo. Gracias también por darnos la bendición de poder tener una Biblia para poderla meditar y poder tomar tu palabra de una manera tan clara y tan sencilla como lo es ella. Te ruego que bendigas los siguientes minutos de análisis de este versículo para que juntos podamos aprender y poderlo aplicar a nuestras propias vidas. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. Claramente el escritor sagrado, en este caso Salomón, quien fue quien escribió el libro de los Proverbios, encontramos y nos damos cuenta que fue un hombre que analizó mucho el comportamiento de los seres humanos. Fue un hombre que a pesar de su temprana edad asumió la responsabilidad del reino del pueblo de Dios. Conforme fue pasando el tiempo, fue adquiriendo, además de la sabiduría de por sí que ya Dios le concedió, ese corazón y ese deseo, pues las experiencias y el conocimiento en cuanto adquirido que iba tomando respecto no solamente a su sabiduría dada por Dios, sino en base a experiencias, de acuerdo al tiempo que iba transcurriendo en su propia vida. Él fue mirando, él fue analizando, él fue mirando y viendo qué era lo que estaba sucediendo y ocurriendo con todas las personas. Y a pesar del corto tiempo, me imagino que tenía muy poco tiempo para poder hacer todo ello, pero la sabiduría que Dios le otorgó le llevó a tomar conclusiones precisas y exactas de situaciones muy concretas. En este caso, en el versículo 17, encontramos una gran declaración que para usted y para mí deben ser parte de nuestra vida y de nuestra meditación diaria, porque expresa el escritor diciendo camino a la vida. Eh, Dice es guardar la instrucción. Vemos dos acciones muy claras, una en el sentido positivo y la otra en el sentido negativo. Pero también esto vendría siendo un poco relativo porque depende qué se guarda y depende qué se desecha. Pero en este caso encontramos la primera acción, que es un aspecto positivo, por el contexto, porque dice camino a la vida es guardar. Pero también en la segunda premisa dice, más quien desecha. Ahí encontramos dos acciones eh, contrapuestas, el guardar y el desechar. En este caso, el guardar es bueno, es poder obedecer, poder entender, poder captar, poder asimilar, poder guardarlo justamente en nuestra mente y en nuestro ser entero para poderlo vivir, para poderlo aplicar, el conocimiento adquirido que se va tomando de las cotidianas experiencias y lo examinas y guardas lo correcto. En este caso, la acción que se demanda guardar, dice el versículo, es
la instrucción. Camino de vida, dijo el escritor sagrado, camino a la vida es guardar la instrucción. Claro que se está refiriendo a que ya que estás en este mundo, ya que estás viviendo en el ritmo tan acelerado y tan contaminado, no literalmente, sino contaminado moralmente y mucho más espiritualmente, estás en este mundo, en esta trayectoria, pero tú vas a poder encontrar la vida espiritual, la vida sana, la vida saludable emocionalmente, la vida saludable moralmente, la vida saludable espiritualmente y en todos los sentidos que podamos pensar. Camino a la vida, vas a prosperar, vas a tener un buen éxito, vas a ser librado de las malas decisiones. Camino a la vida, debemos de entenderlo así. Vas por el camino correcto siempre y cuando hay una condicionante, si usted se da cuenta. Camino a la vida es guardar, dice el versículo 17, la instrucción. Es interesante notar el término instrucción porque el término instrucción en este versículo justamente o literalmente significa una advertencia. Se tradujo el término al castellano como instrucción, pero literalmente significa, la palabra que utilizó Salomón, significa advertencia. Que la advertencia en este versículo, esa palabra, tiene la idea de una enseñanza o de un consejo. Esto quiere decir que nos va a llevar el consejo o la enseñanza que recibimos como advertencia en nuestras vidas, nos va a conducir a la vida, es decir, a salir bien librado de las situaciones difíciles, complicadas. Hay algo muy interesante en el libro de Proverbios también mayormente, que nos habla del consejo y dice, guarda el consejo, no lo dejes, porque del consejo depende toda tu vida. Dios nos aconseja de una y mil maneras, hermanos, y una de las formas en las cuales Dios nos aconseja es a través, como dice el versículo, de la instrucción, es decir, de ciertas advertencias. Es verdad que en esta vida vamos tomando decisiones acertadas e incorrectas. Siempre van a ir de la mano, una y la otra. Las decisiones o la toma de decisiones de manera incorrecta, posteriormente vamos a sufrir consecuencias si no rectificamos. Y esa es una advertencia, dice Dios. Esa es una de las tantas maneras en las cuales Dios nos advierte a través de los golpes de la vida, a través de las malas decisiones, a través de errar al blanco. Debemos de verlo, hermanos y jóvenes que me están escuchando, verlo como una advertencia de parte de Dios. Cuando todo va bien, gracias a Dios, tenemos que aprender de lo bueno. Pero cuando no todo va marcha tan bien, es decir, cuando en nuestro recorrer, en el trabajo quizás, pues hay compañeros que nos están hostigando, que se burlan de nosotros. Quizás en la escuela hay compañeritos que le hacen bullying a nuestros hijos. O quizás en el vecindario hay personas que nos atacan constantemente, que quizás con la sola mirada nos desprecian. Encontramos quizás en la familia un marido renuente, infiel quizás, o amante de la ociosidad y la señora ya no soporta ese tipo de vida y se ha dado cuenta que en base a ciertas decisiones que ha tomado en la vida le ha ido bien, pero cuando ha fallado en decidir, hay advertencias que Dios nos da para que aprendamos a corregir nuestras vidas. Y dice Salomón, inspirado por el Espíritu Santo en esta pequeña porción de la Biblia, dice, camino a la vida, te va a ir bien, te voy a ayudar, vas a tener mi bendición, vas a tener mi compañía, te voy a dar reposo a tu alma, ya que tan agotado emocionalmente te encuentras, ya que tan maltratado te ha dejado esta vida. Si tú guardas la instrucción, es decir, la advertencia que yo te doy día tras día, si tú las tomas y las guardas,
Yo te voy a librar. Yo te voy a ayudar, yo te voy a declarar una bienaventuranza, yo te voy a colocar en un buen lugar, en una peña, y ya que has sido salvo o salva, yo te he colocado en una peña para que estés protegido, dice Dios, pero todavía te voy a bendecir, te voy a cuidar, te voy a ayudar, te voy a dar mi bendición, mi compañía, mi refugio, mi defensa estará contigo, pero siempre y cuando, dice Dios, tú guardes y entiendas de las advertencias, de la instrucción que se te da. Es decir, del consejo o de la enseñanza. Qué importante es, hermanos y jóvenes, que cuando lea su Biblia, aprenda algo que Dios le quiera enseñar. Dígale, Dios, voy a leer 10 minutos la Biblia o media hora o una hora, o voy a leer un capítulo porque tengo tiempo ahorita y he apartado un momento para leer la Biblia. Enséñame algo, háblame. Tengo esta necesidad, estoy pasando por esta prueba, estoy por esta angustia. Así que necesito que me des algo para que mi espíritu se motive. Y usted se pone a leer la Biblia. Y usted se pone abre su guía de lectura y va marcando ahí, algo Dios nos tiene que dar. Porque la palabra de Dios nunca vuelve vacía, dice la misma Escritura Santa. Así que Dios nos habla de una y mil maneras, y una es a través de enseñanzas, vemos la importancia de asistir a los cultos. Cuando estamos desmotivados, cuando estamos desanimados, cuando estamos decepcionados de las personas, de la vida, del patrón, del trabajo, de las crisis, es cuando más deberíamos estar atentos a las enseñanzas de Dios a través de la lectura de la Biblia y a través de venir a los cultos también. Porque cuando venimos a los cultos, pues Dios nos habla a través de los himnos, a través de los cantos, a través de los testimonios de los hermanos, a través de la predicación. Algo Dios quiere enseñarnos. El camino de vida, dice en la Biblia, es guardar la instrucción. Y continúa diciendo, pero, ya sabemos lo que significan los peros. El pero viene a traer otra idea contraria o a eliminar la premisa primera. Dice, pero, sí, si tú guardas el consejo, la advertencia, la enseñanza y tú la tomas para ti mismo y la aplicas y la vives y la practicas, pues Dios te va a bendecir, Dios te va a dar la victoria y camino de vida. En el camino de vida te va a colocar. Pero de nada servirá todo ello, dice quien desecha la reprensión. Y aquella persona que desecha la reprensión no solamente no va a estar en el camino de vida, es decir, no va a tener el respaldo de Dios, ni la bendición de Dios, ni el socorro de Dios, ni la paz de Dios, ni el descanso de Dios, sino que, dice Salomón, hierra. Hierra, pero quien desecha la reprensión, hierra. La palabra que se tradujo reprensión significa literalmente en este versículo corrección, mediante una situación de prueba. Estamos en esta vida, Dios permite por alguna razón, y en su soberanía sola, pruebas a nuestra vida, y entonces esas pruebas tienen que ayudarnos a probar, es decir, para mejorar, es decir, para corregirnos, porque seguramente estamos haciendo algo mal, o estamos caminando por en el sentido contrario. O estamos haciendo lo que tenemos que hacer, pero lo estamos haciendo con la intención equivocada. Así que los tiempos difíciles, hermanos, son momentos que Dios nos concede para poder corregir. Pero quien desecha la reprensión, es decir, la corrección de Dios a través de los diversos métodos que Dios utiliza para que nosotros entendamos que debemos de mejorar y en algunos casos corregir y en otros rectificar lo que estamos haciendo, lo que ya hemos hecho mal, dice hierra. Si tú desechas la corrección, la prueba que Dios te ha dado, si tú reniegas, si tú te quejas, si tú dices, pues ya no voy a ir a la iglesia, yo ya no voy a buscar a los hermanos, yo ya no quiero nada con Dios, yo la verdad, yo no quiero saber nada con la religión, dice la gente, decepcionados de las personas, pero la toman en contra de Dios.
situaciones que vienen a su vida, quizás siendo consecuencia de sus malas decisiones o quizás no, pero lo ven todo en el plano más oscuro y más negativo y entonces llegan al punto en el cual dice Salomón, desechan la represión, la corrección o el consejo. Hermano o hermana, si a usted se le da un consejo, aunque no lo pida, trate de obedecerlo, porque si no lo obedece, no le va a ir bien. Joven y señorita, si a ti se te dice cómo debes de vivir, cómo debes de vestir, cómo debes de hablar, qué amistades puedes tener, qué amistades no tienes tener, no debes tener. Si tú escuchas reprensión, corrección, palabras de ánimo, de consejo, de enseñanza, de instrucción de tu papá, de tu mamá, de tu pastor, de quien sea, es mejor que lo atiendas, porque dice la Biblia que quien desecha el consejo o la reprensión, dice, yerra. La palabra yerra se tradujo de otra palabra que en su idioma original significa desviarse o engañarse. Así que, hermanos, si ustedes y yo somos aconsejados, somos orientados por Dios mediante diferentes formas, la Biblia, la predicación, los himnos, los hermanos, historias que vemos en otras personas, situaciones que nos están ocurriendo, y nosotros desechamos toda la enseñanza de vida que podemos adquirir por parte de esas situaciones que Dios está otorgándonos y concediéndonos a nuestra propia vida, nos estamos engañando a nosotros mismos y nos vamos a desviar. Nos estamos desviando por el camino que no debemos de ir. Así que yo le animo, querido hermano y muchachos, a que atendamos la instrucción, como dice la Biblia, y también la reprensión. Guardemos la instrucción y no desechemos la reprensión. Es decir, guardemos, practiquemos las advertencias, las enseñanzas que Dios nos da día tras día, los consejos que recibimos, los buenos consejos, obviamente, ¿verdad? Y no desechemos la corrección y no desechemos las pruebas que Dios nos da para no desviarnos del camino correcto y no engañarnos a nosotros mismos. Si padecemos por situaciones difíciles y queremos hacer las cosas de Dios y Dios nos da una oportunidad para poder corregir y rectificar, ¿por qué no tomarla? Vemos que Dios nos da una oportunidad para encarrilarnos nuevamente por el camino de vida. Y vamos bien y nos desviamos, decimos, no, voy a volver a lo de antes, voy a volver a lo anterior, ya, yo acá estoy bien sufriendo, ¿verdad? A veces nos convertimos en masoquistas, parece que nos gusta sufrir en esta vida, y no debiera ser así. Que Dios nos guarde y Dios nos ayude, queridos hermanos y muchachos, a ir por el camino correcto, a ir por el camino de vida para recibir el galardón de parte de Dios y la bendición de Él. Padre, gracias por tu palabra, por este versículo en particular. Ayúdanos a tomar la enseñanza de acuerdo a la necesidad de cada uno de nosotros y haz una grande obra eh, en tu pueblo, en tu iglesia, en los hermanos. En Cristo Jesús te lo pido. Amén, amén. Gracias, hermanos, que Dios les bendiga.